Bienvenidos nuevamente. Iniciamos hoy la última etapa, la última parte de la materia Matemática y Cálculo Financiero. Vamos a abordar la unidad número 5, que es la unidad referida al cálculo actuarial. Bien, vamos a hacer una pequeña presentación a través de esta infografía de qué se trata la unidad, ¿sí? ¿Cuáles son los principales temas que vamos a ver en esta primera parte? ¿Sí? En primer lugar, vamos a conocer qué es el cálculo actuarial, ¿sí? Vamos a definir qué tipo de operaciones vamos a estudiar. Puntualmente vamos a estudiar seguros sobre la vida humana. Vamos a ver qué cubren estos seguros. Vamos a ver cuáles son las partes que intervienen en la operación, cuáles son los diferentes tipos de seguros que existen, y ahí vamos a ver que existen seguros sobre la vida y seguros sobre la muerte. Y vamos a ver también una tercera clase de seguros que denominamos seguro mixto, porque tiene una parte que cubre la vida y una parte que cubre la muerte. ¿Sí? Esto es un pequeño pasaje muy rápido sobre los temas que vamos a aprender, y sobre todo que es una primera parte, porque después vamos a también abordar la parte de reserva matemática. Bien, veamos. Nosotros hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Hemos estado estudiando todos temas de cálculo financiero. El cálculo financiero tiene que ver con operaciones ciertas, y lo que nosotros hemos aprendido a hacer es evaluar flujos de fondos con una determinada tasa de interés, ¿sí? En un determinado momento. ¿Sí? Hemos aprendido a calcular valores actuales, capitales finales. Nosotros vamos a trabajar en esta parte de matemática actuarial puntualmente con valores actuales. ¿Sí? Entonces, en el cálculo financiero, que trabajamos con operaciones ciertas, se nos plantean problemas que tienen que ver con la valoración de prestaciones futuras con una determinada tasa de interés. Esto lo sabemos hacer, esto lo hemos aprendido. ¿Sí? Esta parte de la materia ya la tenemos adentro. ¿Qué vamos a aprender ahora en el cálculo actuarial? En el cálculo actuarial vamos a trabajar con operaciones aleatorias. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Aquí se nos van a plantear problemas inherentes a la valoración de flujos de fondos, ¿sí? Hasta acá venimos prácticamente igual que con matemática financiera, pero estos flujos de fondo, ¿sí? La ocurrencia, la efectiva ocurrencia de estos flujos de fondo dependen de un factor aleatorio. A ver, retomemos esta idea. Se plantean problemas inherentes a la valoración de flujos de fondos cuya efectiva ocurrencia depende de un factor aleatorio. ¿Sí? ¿Qué es un factor aleatorio? Puntualmente, en esta materia que nosotros vamos a abordar, en este caso, los seguros sobre la vida humana, lo que es aleatorio no es la vida o la muerte, ¿sí? Porque la muerte es un hecho que va a ocurrir. Lo que no sabemos es en qué momento va a ocurrir. Entonces, ese es el hecho incierto, el momento en el que la muerte va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la muerte será el factor que determinará o la suspensión de una determinada operación, o el inicio de una determinada operación, o el inicio del derecho al cobro de una determinada operación. Entonces, ¿cómo evaluamos las operaciones aleatorias? Y las operaciones aleatorias están condicionadas a la supervivencia del asegurado. Entonces, su valoración debe hacerse a partir de la variable aleatoria y de su respectiva esperanza matemática. Suena difícil, pero no lo es tanto. Veamos, avancemos un poco más. Por un lado, nosotros vamos a pensar, a ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esto que yo quiero contratar? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Vamos a pensar, lo podemos calcular con el valor actual financiero, con lo que nosotros sabemos, ¿sí? Podemos calcular, si es un único monto, lo vamos a calcular como B igual a A por 1 más I a la menos N, esto lo sabemos de memoria. Si es una renta, si es un flujo de fondos, podremos calcularlo como nosotros ya hemos aprendido a calcularlo, ¿sí? Ahora, nos falta la parte de ¿se paga o no se paga? La parte aleatoria, ¿sí? Entra aquí entonces el estudio de la probabilidad de ocurrencia de este hecho incierto. Bien, entonces lo que vamos a analizar acá son las probabilidades de vida y las probabilidades de muerte.
La probabilidad de vida la vamos a designar con una letra P, la probabilidad de muerte con una letra Q. Cuando nosotros hacemos este estudio combinado, ¿sí? Y al valor actual financiero le agregamos la probabilidad de muerte o la probabilidad de vida, la probabilidad de ocurrencia del hecho incierto, es cuando logramos la evaluación actuarial, ¿sí? Conocemos el valor actual actuarial, que lo calculamos como la esperanza matemática de la variable aleatoria. Bien, veamos un poco más. ¿Qué son los seguros sobre la vida humana? ¿Sí? Vamos a ver cuál es la definición y cuáles son las partes involucradas. ¿Sí? Un seguro sobre la vida humana es un contrato mediante el cual una persona llamada asegurador promete a otra, a quien se llama tomador, a cambio de una prestación que se designa con el nombre de prima, procurar a una tercera persona que recibe el nombre de beneficiario cierto beneficio bajo una condición o término que depende de la vida de otra persona, a quien vamos a llamar asegurado. ¿Sí? Fíjense que dice que el tomador le tiene que pagar al asegurador primas. ¿Sí? Las primas pueden ser primas puras o pueden ser primas de tarifa. Las primas de tarifa son las primas puras cuando le agregamos los gastos, le agregamos los impuestos, etc. Nosotros vamos a trabajar solo con primas puras. Por otro lado, uno puede decidir pagar la operación con una única prima al momento de la contratación. ¿Sí? La vamos a designar con la letra U y la vamos a llamar prima pura única. Pero también podemos decidir pagar esta operación que estamos contratando con primas periódicas, a las cuales vamos a designar con la letra P. Este tema lo vamos a reservar porque lo vamos a volver a retomar en más de una oportunidad a lo largo de esta clase. Bien, no siempre, o sea, puede ocurrir que las 4 partes del seguro sean 4 partes diferentes, pero puede ocurrir que coincidan o sean 2 personas diferentes o 3 personas diferentes. Vamos a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, los seguros sobre la vida obligatorios que se imponen a los empleadores. ¿Sí? Todo empleador tiene la obligación de contratar un seguro de vida para sus empleados. Vamos a poner de ejemplo mi caso particular, y soy empleada de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Sí? La universidad tiene la obligación de pagarme un seguro de vida. Entonces, siempre va a haber un asegurador, una compañía aseguradora. ¿Sí? Va a haber un tomador, que en este caso va a ser la universidad. Va a haber un beneficiario, ¿sí? Que en este caso es mi hijo Agustín. ¿Y quién es el asegurado? El asegurado soy yo, que soy la empleada de la universidad. Pero podría ocurrir que yo contrate o que yo decida contratar una renta vitalicia de la cual yo sea la beneficiaria para tener un ingreso adicional a partir de mi jubilación. En ese caso, yo voy a contratar con una compañía aseguradora, ¿sí? Pero como yo contrato, yo paso a ser el tomador. Como yo voy a percibir la renta vitalicia, yo paso a ser el beneficiario. Y por otro lado, yo soy el asegurado, porque esta renta vitalicia va a estar vigente mientras yo me mantenga con vida. A partir del momento en que se produzca mi fallecimiento, se corta el contrato con la compañía de seguros y mis herederos no tendrán derecho a percibir esta renta vitalicia. Bien, esto es a modo de ejemplo. Vemos como aquí, en lugar de 4 partes involucradas, simplemente hay 2, porque tomador, beneficiario y asegurado recaen sobre una misma persona. Bien, continuemos. Dijimos que íbamos a retomar el tema de las primas. ¿Cómo se determina el valor de las primas? ¿Sí? Por un lado van a depender del monto de la operación que nosotros estemos contratando, ¿sí? Por otro lado, va a tener un componente financiero, ¿sí? Es la parte izquierda
de esta ecuación dibujada que hicimos acá, que tiene que ver con una tasa técnica que nosotros vamos a contratar, o sea, que nosotros vamos a convenir con la compañía de seguro, y por otro lado tiene que ver con un componente demográfico, que es lo que nos va a determinar las probabilidades de vida y de muerte, y que tienen que ver con la parte derecha de esta ecuación dibujada que hicimos acá, ¿sí? Entonces, como en toda operación financiera, tiene que haber un equilibrio entre prestación y contraprestación. En este tipo de operación, por un lado vamos a tener el pago de las primas a las que se compromete el tomador, y por otro lado vamos a tener el desembolso al que se compromete la compañía aseguradora. Bien. Vamos a recordar un poco el tema de probabilidades, ¿sí? Es un tema que ustedes ya han estudiado, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando hablamos de probabilidad de vida, ¿sí? Decimos que se trata de determinar la probabilidad de que una persona de edad X llegue con vida a la edad X más N. Es decir, es la probabilidad de que una persona de edad X sobreviva N años más. Si ustedes recuerdan, la probabilidad se calcula como los casos favorables sobre los casos posibles, ¿sí? Si nosotros queremos calcular esta probabilidad de vida, vamos a decir, la probabilidad de vida, recuerden que la designábamos con una letra P, de que una persona de edad X sobreviva N años más, es todos los casos favorables, es decir, los que llegaron con vida a la edad X más N, sobre los casos posibles, que eran todas las personas que estaban con vida a la edad X. ¿Sí? Esos son todos los casos posibles, porque todos podrían haber llegado con vida a la edad X más N. Bien. Cuando N es igual a 1, ¿sí? Se presenta un caso particular, y podemos o no colocar el número 1 en la expresión, pero podemos decir que la probabilidad que una persona de edad X sobreviva un año más va a ser igual a L de X más 1 sobre L de X. Y a esta probabilidad la llamamos tasa anual de vitalidad. Bien, veamos la probabilidad de muerte, ¿sí? Nosotros decimos que se trata de determinar la probabilidad de que una persona de edad X muera antes de cumplir la edad X más N. Es decir, que es la probabilidad de que la muerte de una persona de edad X se produzca en los próximos N años. En este caso, los casos posibles siguen siendo los mismos, ¿sí? Todas las personas que estaban con vida a la edad X. Pero los casos favorables serán las personas que hayan fallecido. Es decir, la diferencia entre todas las personas que estaban con vida a la edad X menos las personas que llegaron con vida a la edad X más N. Es decir, que en este caso, los casos favorables están representados por este segmento rojo, son las personas que no llegaron con vida a la edad X más N, las personas que murieron. Y como dijimos, lo obtenemos por diferencia entre los que estaban vivos a la edad X y los que llegaron vivos a la edad X más N. ¿Sí? Estos son los casos favorables, sobre todos los casos posibles, L de X. La probabilidad de muerte, dijimos que la designamos con la letra Q, y leemos como que esta es la probabilidad de que una persona de edad X muera en los próximos N años. Nuevamente, cuando N es igual a 1, nosotros decimos que la probabilidad de que una persona de edad X muera el próximo año va a ser igual a L de X menos L de X más 1 sobre L de X. Esta diferencia, cuando es solamente un periodo, un año, la diferencia, lo vamos a designar como D de X, ¿sí? D de X sobre L de X. Y esta es la tasa anual
de mortalidad. Bien. Veamos ahora el caso siguiente. La probabilidad de vida y la probabilidad de muerte son probabilidades complementarias. Esto quiere decir que la suma de estas probabilidades debe ser igual a 1. Y el significado que esto tiene es que nosotros debemos, o sea, que esta sumatoria contempla el 100% de las probabilidades, es decir, las personas o estamos vivas o estamos muertas. Si lo sumamos, tenemos el 100% del universo que estamos analizando. Bien, veámoslo analíticamente, ¿sí? Por un lado, escribimos la expresión de la probabilidad de vida y por otro lado, la expresión de la probabilidad de muerte. Sacamos como un denominador L de X y fijémonos, nos va a quedar L de X más N más L de X menos L de X más N. Podemos simplificar. L de X más N positivo y L de X más N negativo. Nos queda L de X sobre L de X igual a 1. Podemos demostrar que las probabilidades de vida y de muerte son probabilidades complementarias. ¿Sí? Bien. Continuamos. Probabilidad diferida de muerte, ¿sí? Esta es otra de las cosas que vamos a analizar. Cuando hablamos de probabilidad diferida de muerte, se trata de determinar la probabilidad de que una persona de edad X sobreviva los próximos M años y muera en los siguientes N años. ¿Sí? Es decir, es la probabilidad de que una persona de edad X muera entre las edades X más M y X más M más N. ¿Sí? Bien, veamos cómo se calcula esta probabilidad diferida de muerte. ¿Sí? Fíjense, nosotros acá tenemos escrito la probabilidad de que una persona de edad X sobreviva los próximos M años y la probabilidad de que una persona de edad X más M, porque llegó vivo a la edad X más M, muera en los próximos N años. Veamos. Lo vamos a designar como la probabilidad de que una persona de edad X sobreviva, ¿sí? Está diferida por M años, sobreviva los próximos M años y muera en los N años siguientes. Lo vamos a calcular como el producto entre la probabilidad de vida y la probabilidad de muerte, como está escrito en el gráfico. ¿Sí? Reemplazamos por los valores, por las expresiones de las dos probabilidades. Fíjense que nos queda L de X más M en el numerador del primer factor y L de X más M en el denominador del segundo factor. Podemos simplificarlo y obtenemos la expresión de la probabilidad diferida de muerte. ¿Sí? Todas las personas que estaban vivas a la edad X más M, menos todas las personas que están vivas a la edad X más M más N, sobre las personas que estaban vivas a la edad X. Bien. Cuando N es igual a 1, ¿sí? Vamos a decir que la probabilidad de que una persona de edad X sobreviva los próximos M años y muera el año siguiente va a ser igual a L de X más M menos L de X más M más 1 sobre L de X. Esta diferencia, cuando solo hay un año entre los términos de la sustracción, la vamos a designar como D de X más M, ¿sí? Sobre L de X. Esto nos dice las personas que murieron a la edad X más M. Bien. Hasta aquí vamos a llegar con esta clase. En la próxima clase vamos a iniciar el análisis de las operaciones puntualmente.